En la interpretación que nosotros hacemos del Antiguo Testamento, no el Nuevo, del Antiguo Testamento y sobre todo, principalmente en los 5 libros del Pentateuco, no se aplican criterios teológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno tiene su fe, e incluso algunos tendrán acceso a la interpretación de la Biblia según sus creencias. Acá no está relacionado con la fe ni lo teológico, estamos tratando de ver desde el punto de vista jurídico, interpretar qué nos dice la Biblia, ¿sí? Quiero aclarar esto, lo hago todos los años y me olvidé en la primera clase. Así que bueno, remitámonos a los textos, ¿sí? Y a las fuentes jurídicas, porque justamente nosotros la analizamos a la Biblia como una fuente jurídica, de la misma manera que el Talmud, que es a través del derecho donde nosotros podemos llegar a ver las características de una sociedad determinada, de una formación social histórica, ¿sí? Bien. Ustedes tenían que hacer 2 trabajos prácticos, no eran extensos, a algunos les fue bien, por lo que pudimos ver en las estadísticas, a algunos más o menos, ¿sí? Ustedes recuerden siempre que antes de hacer el formulario de Google, lo que tienen que hacer es leer la clase que se les sube con anterioridad para poder contestar el formulario. Hoy vamos a ver propiedad y derecho penal en el derecho hebreo. En cuanto al formulario, no sé si querés poner el Word, Leila. ¿Lo revisaste? Sí, me fijé. ¿Cuál de los dos querés que ponga primero? El de propiedad. Vamos a utilizar el Word, que es la base en base al cual se, valga la redundancia, se hace el formulario de Google, ¿sí? Para que ustedes se puedan ampliar un poco. Hola, les hago una pregunta. Sí. Perdón. Yo hice el 9, ¿qué había otro más? 8 y 9. El 8 y el 9. Me lo tragué. Claro, Patricia le mandó los 2 juntos al Facebook y los subió al campus. No, o hice el 8 o hice el 9. Ahora ya me mareé, no sé. Bueno, ahora después me fijo. Bueno, me va a faltar uno. Bueno, después hacelo, en realidad lo vas a tener que hacer, está cerrado. Los vamos a abrir antes del examen para que puedan repasar en base a los formularios. Así que bueno, acá más o menos tenés una idea de cuáles fueron las consignas que se pusieron en el formulario. En la primera tenían que elegir la opción correcta. Y la primera consigna dice: la característica principal del régimen de propiedad de la tierra en la sociedad hebrea refiere a que en los primeros tiempos de su historia jurídica no existió la propiedad privada. Su principal actividad económica antes de su entrada en la tierra prometida era el pastoreo. Y la siguiente dice: la característica principal del régimen de propiedad de la tierra en la sociedad hebrea refiere a que en los primeros tiempos de su historia jurídica existió la propiedad privada y su principal actividad económica era la agricultura. Bien. ¿Cuál es la opción correcta? Hola. Hola. Hola, profe. Hola. Habla Zulma. ¿Qué tal, Zulma? Bueno, ¿cómo va? La primera era la opción correcta. Bien, bien. ¿Por qué? Porque antes de la entrada en Canaán, ustedes piensen, si nosotros tomamos en cuenta lo que nos dice la Biblia, estuvieron realizando el éxodo durante 40 años, se asentaban en algunos momentos en la zona de los oasis, en donde se administraba justicia, y algunos autores, como yo les puse en la clase, realizaban una agricultura intensiva, quiere decir en pequeñas parcelas de tierra,
durante el tiempo en que habitaban la zona de los oasis, ellos sí realizaban agricultura. Pero la característica fundamental que tienen en este momento es que son nómades, ¿no? Van recorriendo el desierto y no se asientan definitivamente hasta su entrada en Canaán, como nos dice la Biblia, o sea, en la tierra prometida por los patriarcas. Cuando ya se asientan en Canaán, sí, ya comienzan a practicar la agricultura. Y el pastoreo también. ¿Qué más? Bien. En la medida en que no existía propiedad privada, yo los remití a lo que se habló cuando vieron propiedad con el doctor Manzano, con Matías, con respecto a abusus, usus y fructus. O sea, abusus y usufructo en la clase. Tengan en cuenta que acá, al no haber propiedad privada, los hebreos eran poseedores temporarios de la tierra, ¿sí? La siguiente consigna dice, el año del jubileo, cada 50 años, refiere al momento en que las tierras volvían a Dios para ser redistribuidas. La otra consigna dice, el año del jubileo, cada 7 años, refiere al momento en que la tierra debía descansar para recobrar sus nutrientes. ¿Cuál es la que consideran que es? La primera. La opción 2. Cada 50 años. La primera. La primera. El año del jubileo, cada 50 años, refiere al momento en que las tierras volvían a Dios para ser redistribuidas. La siguiente está mezclado el año del jubileo con el año sabático. Alguien dijo la segunda. Yo les pido esto y se los voy a repetir hasta el cansancio. Al que dijo la segunda, lean bien las consignas. Sí, yo, profe, dije la segunda porque en el Word que están poniendo ahí aparece como segunda opción. A mí Claro, también me pero- parece como segunda opción. Y Acá además Porque creo que en el 50 formulario años. también estaba así. Perdón. está al revés, perdón. No, Yo no me también. di cuenta. No, lo Claro, que la al anterior revés. también, dijeron la primera y acá en el trabajo práctico está como segunda opción. Está bien. no, Sí. pasa que Perdón. puede ser de que en el formulario hayan puesto de que la respuesta les aparezca de modo aleatorio, es decir, que para uno es la primera y para otros es la segunda. Claro, por tal eso. cual. Por eso. Está bien. Claro, porque esta es la base en donde después se vuelca el formulario y, como dice Leila, al ser aleatorio, puede aparecer como primera o como segunda, ¿sí? Pero la respuesta la hicieron bien en el formulario. Sí, sí. Sí, está todo perfecto. Bueno, bien. Continuamos. Los hebreos no eran propietarios de las tierras, es decir, no poseían el abuso. Y en caso de venta, lo que se vendía era el usufructo y la tierra volvía a Dios en el año del jubileo, siendo nuevamente distribuidas por los sacerdotes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Bien, bien. Como les decía antes, ellos no poseían el abuso. La tierra se las entregó Dios por el pacto que realizó con los patriarcas, le entregó la tierra prometida. Por lo tanto, el que tiene el abuso sería Yahvé y los sacerdotes, que son los que distribuyen la tierra, ¿sí? En el momento en que se asentaron en Canaán las 12 tribus que surgen del último patriarca de Jacob, al asentarse en Canaán, hay una de las tribus a las que no se le entrega tierras, sino que se le entrega ciudades. A las levitas, puede ser. Bien, a la tribu de Levi. Levi. Bien. Levi. Levi.
La tribu de Levi no fue contada dentro de las tribus a las cuales se les entregaba tierra, sino que se les entregaban ciudades. En un principio, cuando se asientan en Canaán, se le entregan a los levitas 3 ciudades. Con el tiempo llegaron a constituirse 48 ciudades levíticas, ¿sí? Estas ciudades son las que vamos a ver con posterioridad como las ciudades de refugio o de asilo en el caso de un homicidio accidental. Bien, la siguiente. Si un hebreo empobrecía y vendía el usufructo de su tierra, esta podía ser rescatada por sus parientes. Si el que vendía o sus parientes no podían rescatarla, volvía a sus manos en el año del jubileo. No está al revés, ¿no? No. No, está bien. Está bien. Y la otra dice, si un hebreo empobrecía y vendía su tierra, esta no podía ser rescatada por sus parientes, no volvía a sus manos en el año del jubileo. ¿Cuál es la correcta? La 2. La primera. Ay, a mí me aparece acá la 2, que sería, A mí me aparece al no podía revés. ser rescatada. por sus parientes. No. Es la 1. Si un hebreo empobrecía, recuerden lo que hablábamos con respecto al abuso y al usufructo. En general, el abuso, como dijimos, lo tenía Yahvé y los sacerdotes, y lo que poseía, los poseedores, que eran los hebreos, lo único que tenían era el usufructo. Por lo tanto, en el momento en que se realizaba una venta, lo que se vendía era el usufructo, ¿sí? Fíjense en la clase en donde dice, Levítico 25, 14, 16. Si alguien vende o compra a otro un terreno, el que compra debe pagar según el tiempo transcurrido desde el año de liberación. Y el que vende debe cobrar según los años de cosecha que aún falten. Cuanto más años de cosecha falten, mayor será el precio. Si quedan pocos años, el precio será menor, pues lo que se vende es el número de cosechas. ¿Recuerdan en qué otro caso se podía utilizar esta relación entre el año del jubileo y el precio? Lo dio Camila, la doctora Soromello. Los esclavos, ¿no era? Bien. Cuando se aplicaba el año sabático como año, el año del jubileo, me equivoqué yo, año del jubileo como año de liberación, en el caso de que un hebreo se vendiera a un extranjero, ¿sí? Si lo tenían que rescatar, justamente se hacía esto. Mientras más años faltaran para el próximo año del jubileo, más se pagaba. Menos años, menos se pagaba. En el caso de las tierras, lo mismo. ¿Por qué? Porque el que la compra va a usufructuar más años o menos años con respecto al año del jubileo. Bien. La otra refiere, acá ya estamos hablando, y ya en la anterior también se hablaba de lo mismo, es del rescate. Se podía rescatar la tierra, el usufructo de la tierra que se había vendido. En el caso anterior, sí. Si no lo podía hacer el hebreo que lo había vendido, lo podían hacer sus parientes, ¿sí? Y hay salvedades o diferencias en cuanto a las casas en ciudad amurallada, que no es la siguiente consigna, sino la posterior. En esta hablamos de las casas de aldeas sin muralla. Eran estimadas como unidas al campo, por lo tanto podían ser rescatadas en cualquier momento y volvían en el año del jubileo. Esa es la consigna que corresponde. O sea, las casas que no estaban en una aldea y no poseían murallas, en ese caso,
se podía rescatar en cualquier momento, y lo mismo que la tierra, o si no volvían en el año del jubileo. Y el otro ejemplo es qué sucedía con las casas, con los inmuebles en ciudades amuralladas. En este caso, se estipulaba el plazo de 1 año para su rescate. Pasado ese año, no volvían en el año del jubileo a manos de quien la vendía. En este caso no están unidas al campo, están dentro de una ciudad amurallada, ¿sí? Entonces se da un plazo de 1 año. Si en ese plazo no la pueden rescatar, lo que se hace es, no vuelve directamente en el año del jubileo. ¿Ven la diferencia? Sí, se Bien. nota. Bien, y la otra refiere justamente a las ciudades de levitas, que es lo que hablábamos con anterioridad. Las casas en ciudades de levitas podían ser rescatadas en cualquier momento. Piensen esto. A ellos no se les entregó tierra, se les entregó ciudades. Por lo tanto, los inmuebles que estaban dentro de estas ciudades se podían rescatar en cualquier momento, ya que se los consideraba posesión de los levitas, o sea, de la tribu de Leví. Al igual que las tierras del ejido de sus ciudades, o sea, las tierras que circundaban las ciudades levitas, se asimilaban a los inmuebles que se encontraban dentro de la ciudad. Y por lo tanto, podían ser rescatadas, igual que la tierra que circundaba la ciudad. ¿Quieren hacer alguna consulta? Vi que a algunos no les fue bien, no entendí qué sucedió, porque este tema es bastante corto. O sea, quedó claro la relación del año sabático con las tierras, no es lo mismo que el año del jubileo. El año sabático tiene que ver con la productividad de las tierras. Cada 6 años, y al séptimo año, dice, en el versículo dice, 6 años trabajarás la tierra, recogerás los frutos, y al 7º año la dejarás descansar. ¿Qué sucede? Estamos en un periodo en donde no se conocían los productos que se le pueden poner hoy día a la tierra para que recobre los nutrientes. La forma en que se podía realizar es que la tierra quedara en barbecho, y de esa forma, durante el 7º año, podía recobrar los nutrientes. ¿Sí? Te lo marco porque ha sido pregunta de examen y se han equivocado. El año del jubileo es cada 50 años y está relacionado con las tierras, en cuanto a poseerlas, que vuelvan a Dios y vuelvan a ser redistribuidas. Mientras que el año sabático se producía cada 7 años y está relacionado con la productividad de las tierras. Bien, yo no me veo. Leila. Sí, yo te veo. Ah, no, yo no me veo. Veo a cualquiera menos a mí. Yo también. Perdón. ¿Consultaron algo? No, profe. Bueno. Yo quería avisar que no puedo prender la cámara porque si no se me tapa todo el micrófono. Prometo verdaderamente que la clase que viene sí la voy a aprender porque ya me voy a conectar desde la computadora. Ajá. Bien. Está. ¿Te anula el micrófono, la pantalla, el video, la pantalla? Sí, es como que me tapa todo abajo, porque en este momento estoy en el celular. Ah, bueno. Listo.
Una salvedad que yo les hago al final de la clase, escrita que les subimos, es que durante el periodo monárquico, con la creación del funcionariado y la formación, la creación de un patrimonio real, ahí sí empiezan a aparecer determinados sujetos, hebreos por supuesto, que van a recibir tierras a cambio de servicios. ¿Recuerdan en la sociedad babilónica a qué sujetos nos referimos? En la sociedad babilónica. Mushkenum, ¿puede ser? Los Mushkenum. Si no recuerdan los nombres, como bien le dijo Patricia la otra vez, si no recuerdan a Willum, Mushkenum, Wardum, para no hacerse lío, directamente dicen hombre libre, semilibre y esclavo en la sociedad babilónica. ¿Sí? Para no Esto quería complicarse preguntar porque también a mí me surgía la duda, porque son re complicados los nombres. Entonces, estoy armando mi propio resumen y quería ver cómo lo podía solucionar. directamente ponen hombres libres, semilibres y esclavos. ¿Sí? No, con que sepan que existían esos estamentos dentro de la sociedad babilónica y sepan referir por qué unos eran libres y otros semilibres. También ténganlo en cuenta, porque era en un sentido económico, recuerden. ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta sobre propiedad? No es tan complicado, me parece. No tiene todas las características que sí tuvo la propiedad en Babilonia, porque bueno, por supuesto que era mucho más complejo, digamos. Compleja también toda la jerarquía de funcionarios y demás que prestaban servicios al rey. Hay una pregunta en el chat. Hay una pregunta. Dice de Juan Pablo Ruiz. Dice, entonces el año sabático es que al 7º año se deja descansar la tierra y con el año de jubileo es a los 50 años y vuelven a Dios para ser distribuida. Sí, exactamente. Recuerden que también el año sabático, está bien lo que dijo, recuerden que también el año sabático tiene que ver con los esclavos, ¿sí? El momento de liberación de los esclavos. Porque según el libro del Pentateuco que analizamos, en unos van a encontrar el año del jubileo y en otro el año sabático. ¿Sí? Llama la atención que en el Deuteronomio, que es el último libro, que tiene características particulares en la forma en que está escrito, que repite muchas de las leyes que vimos en los otros 4 libros, en el Deuteronomio lo que se marca es el año sabático y no el del jubileo, para la liberación de un esclavo, no con respecto a las tierras. ¿Estamos? Sí. Bien. Vamos a derecho penal, el formulario de derecho penal. Profe, ¿me puedo volver a repetir el texto o el libro Perdón. del año sabático? Deuteronomio. Yo no tengo acá, a ver si tengo la clase. Gracias. Te digo bien, porque más que nada para que... A ver, acá la estoy presentando, bueno, no sé si la ven. ¿Cuál es? La de propiedad. Sí. No, pero tiene que ser la de la de sujetos de derecho. No. La de sujetos de derecho, claro. No, yo no la tengo acá. No la tengo. Pero en el Deuteronomio sí aparece el año sabático. En realidad, a diferencia de los otros libros, que ahora no me acuerdo cuál es. Que tampoco se lo vamos a preguntar, aclaremos. Sí, pero sí para que tengan idea de qué contiene el versículo, ¿sí?
o para poder interpretar y explicar las características de un esclavo hebreo. No le vamos a pedir que digan Deuteronomio 19:21, ¿sí? Bien. A ver, la primera consigna del formulario de derecho penal. No es ese. Yo veo el de propiedad. Ay, qué raro. Bueno, ahora voy de vuelta. Pero tengo uno al lado del otro. Ahora está. Seguía, miraba y digo, las casas. Bien. La primera consigna dice, en el derecho penal hebreo no existía la igualdad ante la ley y la responsabilidad individual, reflejando similitudes con la legislación amurabiana. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, falso. Bien. ¿Por qué? Porque dentro... Ah, perdón, ¿alguien iba a contestar? Sí. ¿Te escucho? No, disculpe, estaba hablando con mi hermanita. Ah, bien. Bueno. Porque Dentro de dice las principios... Sí. que son Sí, sí. ante la ley son todos iguales, dice. Bien. Ante Dios. Bien. Acá sí me remito a un libro y a un versículo, que es Levítico 24:22. ¿Por qué? Porque con respecto a la igualdad ante la ley, dice este versículo, la misma ley vale tanto para los extranjeros como para los naturales. O sea, tanto a los hebreos como a los extranjeros se les aplicaba la misma ley, ¿sí? Es decir, no es clasista, como habíamos visto en la legislación amurabiana, que según los sujetos de derecho involucrados, se aplicaban distintos sistemas penales, ¿sí? Recuerden, entre Aguilum, talión, Aguilum, muskenum, Aguilum, esclavo, composición, ¿sí? Y la otra se refiere a la responsabilidad penal individual, eso está justamente en el Deuteronomio. Acá este versículo nos remite a que la responsabilidad se circunscribe al culpable, ¿sí? No hay posibilidades como lo que vimos en el artículo 230, recuerdan, de mala praxis del arquitecto que hace mal la casa, mata al hijo del dueño, se lo mata al hijo del arquitecto, ¿sí? Que nosotras planteamos con Patricia que sería un talión perfecto, ¿sí? La misma pena que le causó al dueño de la casa se le aplica al arquitecto. En este caso no, porque el versículo dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Esto tiene que ver con la limitación extensiva también, ¿sí? ¿Recuerdan cómo se limita? ¿De qué manera? El que responsabilidad individual, solamente el que cometió el delito. No se extiende al resto de su familia o clan. Y eso también lo vamos a ver en venganza. Bien. En el derecho hebreo se encuentran todos los sistemas penales que vimos en base a Soler. Recuerdan que en orden, digamos, serían las prohibiciones tabú, la venganza de sangre, la expulsión de la paz, la composición voluntaria, composición forzosa y sistema talionario. Patri, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá estamos, con los formularios y el derecho penal. Silvia, ¿a quién veo ahí? A ver, Adri. Silvia, hola. Y acá no te veo tu nombre. Abajo. ¿Quién es? Agostina. Hola, Agostina. Hola, ¿cómo va? Adelante. Dale, Adri.
La siguiente consigna, tenían que elegir la opción correspondiente, y dice, en el derecho penal hebreo, por supuesto, no existía las prohibiciones tabú, en caso de no cumplir con lo mandado por Dios, e idolatría o blasfemia. Esa es la correcta. ¿Por qué? Yo en general trabajo con un ejemplo de las prohibiciones tabú. Recuerden que tenía un carácter fundamentalmente religioso, eran consideradas prácticas infames, que llevaban a un estado de impureza. Cuando nosotros vemos en Soler, cuando analiza las prohibiciones tabú, él dice, es una acción mágica negativa. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿dijiste que no existía la prohibición tabú o que existía? Ahí es la segunda, perdón. Sí, la segunda. Perdón. Existía la prohibición Claro, sí tabú. En existía. caso de no cumplir con la... Yo estoy mareada. Perdón, es la segunda. En el caso del ejemplo que yo utilizo generalmente para explicar las prohibiciones tabú, porque tiene muchas de las características, es en la cita 16 de mi artículo, que está en el anexo 2021, actualizado 2021, en la página 196. Perdón, Cuando ¿no nosotros... era 188, Adri? No, vos sabés que yo lo corregí en el... nos olvidamos de corregirlo, en la 196, después me fijé en el anexo, con el que le puso el índice. No, porque te acordás que vos me dijiste que lo revisé, y era 188, lo corregí, pero no importa. Me fijé en el anexo y es la 196. Bueno. Vamos, porque yo lo tengo en la compu. Pero bueno, 196. Igual de última, corríjanlo en la clase. No hay ningún tipo de limitación cuando nosotros hablamos de el pecado de Acán, ¿sí? En este caso, yo lo describo, lo cito ahí en mi artículo, en este caso, cuando se produce la toma de Jericó por parte de los hebreos, que yo les decía que los investigadores actualmente siguen discutiendo si fue una invasión violenta, como está explicado, digamos, en la Biblia, o si en realidad se fueron asentando e infiltrando pacíficamente en Canaán. Vuelvo. Cuando los hebreos están por tomar Jericó, Dios le dice que no deben tomar nada de esa ciudad y que todo debe ser destruido, quemado. Y Acán se llevó mantos, joyas, y las escondió en su tienda. Posteriormente, no quiero hacerlo más largo, cuando atacan otra ciudad, no Jericó, otra ciudad, los hebreos son derrotados. Y por lo tanto, se considera que alguien quebró el tabú. No cumplió con lo que Dios había mandado cuando realizaron la toma de Jericó. Los revisan a todos, digamos, en el campamento, y en la tienda de Acán encuentran todos los artículos que él se había llevado de Jericó, que Dios había dicho que tenía que ser destruido, quemado. Entonces, él no cumplió con el mandato de Dios, por lo tanto se transformó en impuro. Y en este caso, acá sí, digamos, hay una responsabilidad humana, a diferencia de las prohibiciones tabú originarias, ¿sí? Que todavía no necesariamente eran cometidas por un humano. Se lo castiga a él, a su familia y a todas sus pertenencias, a ser apedreadas, por supuesto, los que estaban vivos, y quemados,
Recuerden siempre que en estas sociedades, lo vimos también en Babilonia, en el caso del incesto entre madre e hijo, el fuego significa purificación, ¿sí? En este caso, Acán, su familia y todas sus pertenencias son quemadas. Primero, muertos por apedreamiento, que es la forma más usual que tenían los hebreos. Piensen que en Babilonia se los ataba y se los tiraba al agua. Sí, estaban al lado de un río, ¿sí? En el caso de los hebreos, generalmente son, bueno, lo que es actualmente Palestina no es una región que tenga abundantes ríos, ¿sí? Entonces, el que tire la primera piedra, dice la Biblia, ¿sí? En general, la forma de sanción era por apedreamiento. Bien. Y en los otros dos ejemplos que tenemos con respecto a las prohibiciones tabú, en los casos de idolatría y blasfemia. ¿Saben a qué me refiero con esas dos palabras? Idolatría. ¿Te suena por algo? En la Biblia lo que se intenta imponer es el monoteísmo, la adoración a un solo Dios. Perdón, Sí, perdón. que interrumpa. No. Porque nos tenemos que remitir al tema de los 10 mandamientos, ahí donde Dios le dice, ¿no? En ese decálogo que le entrega a Moisés, que no tendría el pueblo que tener dioses ajenos a Yahvé. Entonces, uno de los pecados, digamos, no sé si a lo mejor el término tiene que ver con está la bien. idolatría. Exacto, Claro. Dios no permitía que hubiese dentro de su pueblo, porque era un pueblo escogido, otro Dios que no fuera Yahvé, al que se adorara. Por Claro. eso era una cuestión muy tremenda, Claro, digamos. Es importante sí. para la configuración etnopolítica de los hebreos. Esto de la imposición del monoteísmo también. Sí. O sea, adorar a los becerros de oro. Cuando Moisés baja del monte Sinaí, se encuentra a los hebreos adorando a los becerros de oro. Claro. O sea, claro, por eso dice... Porque ellos traían, digamos, al haber estado tantos años esclavos en Egipto, ellos traían costumbres del pueblo egipcio, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera... otros pueblos, sí, exactamente. de otros pueblos que los rodeaban. Porque una de las prohibiciones que tienen los hebreos en cuanto a realizar un matrimonio es no casarse con extranjeros. Exactamente. Porque los extranjeros, por ejemplo, un hebreo se casa con una mujer extranjera de alguno de los pueblos que rodeaban a los hebreos. Y esta mujer era politeísta, adoraba a distintos dioses. Y ella transmitía eso a sus hijos. Exactamente. Entonces lo que digamos, de alguna manera se pretendía era desarraigarlos de esa costumbre. Exactamente. Claro, y entonces, exactamente. Tenía que ver con una cuestión de compromiso, ¿no? A Dios, a Yahvé. Exacto. También de obediencia, ¿no? Podríamos decir. Sí. Obediencia a lo mandado por Dios, ¿sí? Exactamente. Por Yahvé. Sí. Algunos los nombran, algunas traducciones de la Biblia dicen Elohim, también lo nombran de otra manera, pero bueno, eso tiene que ver con otra cuestión. Carla, vos dijiste algo de la blasfemia, alcancé a ver el chat, pero no lo alcancé a leer todo. Pasa que por ahí hay mucho ruido en mi casa, entonces por ahí escribo para no aturdir a la gente. Yo lo entendí como que blasfemia era no hablar mal de Dios, pero puede estar mal. Blasfemia es hablar mal de Dios. Claro, lo que se prohibía era hablar mal de Dios, así lo entendí yo. Claro. Era hablar mal de Dios, ¿sí? Exactamente. Sí. Yo los remito a que lean los versículos puntualmente, que yo les marco acá, pues no me iba a poner a
relatar, a describir cada uno de los versículos, pero véanlos porque Claro, son importantes para la interpretación. Claro, dice, no hablarás de Dios en vano, en Dios en Claro. vano, algo así. Sí, Sí, que no se usara de manera a lo mejor vulgar el nombre de Dios, no sé, se me ocurre en alguna conversación X, que no se usara ese nombre porque, digamos, el pueblo tenía que considerar como algo muy sagrado. Sí, pero va más allá de eso. Va más allá de eso. Blasfemia es otra cosa, me parece que es. Hablar mal. Mal, exactamente. Hablar mal. Sí, exacto. Sí. Bien. Me alegro que intervengan. Sí, y que aporten. Las felicito a las dos. Bueno, muchas gracias. No. Bien. No sé si quieren decir algo más, porque voy a pasar a Venganza de Sangre. No, que igualmente, no sé, yo lo tomo desde otro lugar, no sé si era, digamos, porque se puede ver que pareciera como que es algo impuesto, pero en realidad, o sea, lo de Dios lo que quería era, de alguna manera, preparar a un pueblo, ¿no? Y tenía que eliminarle ciertas costumbres, o la mayoría de las costumbres que traían del haber estado esclavos en un lugar, ¿no es cierto? Porque, bueno, la historia hebrea es muy interesante. Del pueblo. Entonces, por ahí a lo mejor nos quedamos cortitos con el tiempo y da para hablar mucho más, pero bueno. Lo hacemos a través del formulario y de las clases que le subimos porque es imposible. En otros momentos, a ver, cuando eran las clases presenciales, yo daba toda la historia hebrea, explicaba mucho más que lo que hemos podido ver acá porque no nos dan los tiempos. Exactamente, sí. O sea, lo que intentamos hacer con Patricia es puntualizar en lo que sí se les va a preguntar con posterioridad. ¿Sí? Bueno. Lo otro hace al contexto de lo que estamos viendo. ¿Sí? Exactamente. La historia, justamente de la historia va a surgir el derecho, pero puntualizamos más en cosas más importantes, digamos, sí. En relación con lo jurídico. A la materia. Exactamente. Exacto. Qué bueno. Bien. Con respecto a la venganza de sangre, la consigna dice, en el derecho hebreo no está regulada la venganza de sangre en caso de homicidio doloso. Ah, no, está al revés la que yo tengo. Sí, así, ahí salió aleatoria. Sí, yo lo tengo Sí, en está Word. regulada. Sí, está regulada. Bien. Para homicidio doloso y para culposo. Recordemos esto. En el derecho penal babilónico, en la legislación amurabiana, la venganza de sangre no está regulada. No está regulado incluso el homicidio doloso, o sea, el intencional. Alguien que con premeditación mata a otra persona. Ahí no está. Sí está el culposo, el que en una riña golpea a otro. ¿Recuerdan? Artículos 206 y 207. En el 207 dice, si la persona muere, tiene que jurar que no lo hizo con intención y pagar. ¿Sí? A ver, en el derecho hebreo se aplica tanto a homicidio culposo como a homicidio doloso. En los dos casos se aplicaría la venganza de sangre, ¿sí? Pero el que cometió un homicidio sin intención, accidentalmente, tiene la posibilidad de refugiarse en las ciudades de asilo o levitas, las ciudades que hablábamos antes, ¿sí? A la tribu de Levi no le entregan tierras, le entregan ciudades. En un primer momento, 3 ciudades. Con posterioridad, como les dije antes, llegaron a tener 48 ciudades levíticas, de refugio o de asilo, en el caso de un homicidio no intencional, ¿sí? En el caso de un homicidio doloso que fue realizado con intención, se aplicaba la venganza de sangre. Hay una salvedad que hay que hacer con respecto a la aplicación de la venganza de sangre entre los hebreos,
porque difiere de la primigenia forma de venganza de sangre. ¿Por qué? Se cometía en las tribus, se cometía un homicidio. ¿Sí? Entonces, la venganza de sangre tenía una característica de ser aplicada en forma colectiva a todo el grupo del que pertenecía el homicida, o sea, el que cometió el homicidio. ¿Sí? Entre los hebreos, esa característica, o referido a la limitación extensiva, se circunscribe a uno que es el vengador de la sangre. Dentro de una familia, generalmente, y eso ustedes el jefe de familia. El jefe de familia. El jefe de familia es el que tiene que aplicar la venganza de sangre sobre el que cometió el delito, no sobre todo la familia o el clan del que cometió el delito. ¿Sí? Fíjense, bueno, esto ustedes lo tienen en la clase, en la Biblia dice, la tierra clama por la sangre derramada, la sangre se lava con la sangre. Y después dicen, acá se está refiriendo, el siguiente, Deuteronomio 19:12, se refiere a alguien que cometió un homicidio doloso, intencional, y se refugió en una de las ciudades de asilo. Eso yo no lo aclaré, perdón, en la clase. Si alguien que comete un homicidio intencional se refugia en una de las ciudades de asilo, lo que tienen que hacer los ancianos de la ciudad es dar la orden de que se lo arreste y se lo entreguen en manos del pariente más cercano del muerto. El pariente más cercano del muerto se encargará de dar muerte al asesino cuando lo encuentre. O sea, vuelvo a repetir, las ciudades de asilo, o sea, las ciudades levitas, solamente funcionaban o se aceptaba que se refugiara en ella el que había cometido un homicidio accidental. En este caso, el que cometió un homicidio accidental tiene que quedarse en la ciudad de asilo hasta que muera el sumo sacerdote que estaba en funciones cuando él entró a la ciudad. Cuando muere el sumo sacerdote que estaba en funciones cuando él entró, él puede ya salir de su ciudad y volver a su lugar de origen. Y ya el vengador de la sangre no puede aplicar la venganza. ¿Sí? En el caso de que esta persona tiene que recorrer un largo camino, ojo, cometió un homicidio accidental, ¿sí? Viene del lugar de donde él vive hasta la ciudad de asilo, tiene que recorrer un largo camino. Si el vengador de la sangre lo encuentra en el camino, se aplica la venganza de sangre y se acabó. ¿Sí? Lo que no puede hacer el vengador de la sangre es entrar en la ciudad de asilo y matarlo ahí, porque él está refugiado. Fue expulsado de su lugar de origen y fue refugiado en la ciudad de Levita. Bien. E incluso fíjense que en el anexo, en las páginas 189, 190, hasta la 191, ustedes tienen, ahí yo trabajo fundamentalmente la venganza de sangre. En el artículo sobre Derecho Penal, Babilonia y Hebreos, páginas 189, 190 y 191. De cualquier manera, alguien que cometió un homicidio accidental tiene que demostrar que no tuvo intención de realizar ese
ese homicidio, ¿sí? Porque si no, no hay ciudad de refugio que valga. ¿Qué más? E incluso el autor que ustedes tienen para consulta, no es obligatorio y demás, él plantea que había una jerarquía de vengadores. Dice, bueno, a falta del hijo es el hermano, el tío paterno, el sobrino, el vengador de la sangre. O sea, había como un orden. Por ejemplo, mataban a un jefe de familia, ¿sí? Entonces, ¿quién seguía como vengador de la sangre? Un hijo. El hijo no estaba, el hermano, ¿sí? Del occiso. ¿Estamos? A ver si me olvido ya. Bien. Bueno, esto lo tienen en el artículo mío. Y con respecto al homicidio doloso o intencional, esto lo encuentran en Deuteronomio 19, 11 y 12. Y dice, pero si un hombre es enemigo de otro y le sigue los pasos, y llegada la ocasión se lanza sobre él y lo mata, y huye después a una de las ciudades de refugio, lo que les dije antes, los ancianos de la ciudad dan orden de que se lo arreste y se lo entreguen al vengador de la sangre. Bien. ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta? Bien. La siguiente consigna dice, el sistema talional no se encuentra expresado en una frase. A ver, Leila, porque no lo veo. Ah, gracias. El sistema acá está al revés. El sistema talional se encuentra expresado en la frase rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Esa es la que corresponde, no la segunda. A ver, ¿saben por qué puse esa consigna? Porque preguntamos talión en Babilonia y nos dicen, sí, ojo por ojo, diente por diente. No. En el Código de Hammurabi está expresado el talión, como regulado el talión, en diferentes artículos, ¿sí? En la Biblia, de la Biblia es esta frase, ojo por ojo, diente por diente. Por lo tanto, cuando le pregunten talión en Babilonia, no salgan con ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Porque pertenece a la Biblia y al derecho hebreo. Bien, y otro caso en que se aplica el talión es en el caso de falso testimonio. Eso incluso lo va a mantener el Talmud. El Talmud, con posterioridad, por supuesto, a la redacción de la Biblia, lo que va a hacer es modifica, quita el sistema talional y lo transformaría, digamos, a las lesiones, regula que se debe aplicar la composición forzosa en el Talmud, ¿sí? Mientras que en la Biblia se aplica ante el falso testimonio el talión. Dice, si algún malvado se presenta como testigo falso contra alguien y lo acusa de haber cometido un delito, los dos se presentarán ante el Señor y los jueces. Y si resulta falsa la acusación, se le hará sufrir la misma sentencia que él quería para el otro. A ver, no estamos hablando de lesiones, pero alguien dio falso testimonio para que a un hebreo, que era por supuesto acusado, se lo matara a pedrada, supongamos, ¿sí? Entonces, se descubre que en realidad esta persona, este hebreo,
dio falso testimonio. Entonces se le aplica la misma sentencia que él quería que se le aplicara al hebreo que estaba acusado. Bien. Y en cuanto a composición forzosa, que no está... acá está, perdón. En la siguiente consigna es donde yo puse, en el Talmud se modificó la ley del talión, regulándose una tarifa pecuniaria proporcional al delito y según el órgano afectado. O sea, ahí estamos hablando de composición forzosa. Buscándose una analogía objetiva entre el daño y su reparación. La ley del talión se conservó para los delitos de falso testimonio. Esa es verdadera. Verdadera es. Bien. Y la siguiente, de composición no hice ninguna, pero ahora la vamos a ver. Bueno, la otra remite la última a homicidio culposo o accidental. Tiene que ver con la expulsión de la paz. ¿Por qué? Porque al que comete un homicidio accidental se lo expulsa de su comunidad de origen para que se resguarde en una ciudad de refugio o asilo. ¿Sí? Entonces se lo está expulsando para que salve su vida, digamos, para que el vengador de la sangre no aplique la venganza de sangre. En cuanto a composición, el caso que yo les puse acá, hay otros casos, pero para no extenderlo demasiado, es el caso de composición forzosa, ¿no? El caso de la mujer, de una mujer que al consumarse el matrimonio, recuerdan que tenía que haber, el marido y el padre debían mostrar determinadas señales de que ella era virgen al contraer el matrimonio. Si el marido la acusaba de no haber sido virgen en ese momento, en el momento de consumar el matrimonio, y se descubría que mentía, en realidad lo que quería era anular, que se anulara el matrimonio y que la mujer fuera sancionada, porque la sanción era morir apedreada, ¿sí? Por todos los hombres de la comunidad. En este caso se descubre que el marido mintió, que la mujer sí era virgen. Entonces lo que tiene que hacer es pagarle al padre 100 monedas de plata y no la puede repudiar en toda su vida la mujer. ¿Sí? Ujú. Bien. Eso en cuanto a composición. Y abajo yo les puse cuáles eran los tipos de delito. Contra Dios. ¿Cuál sería un delito contra Dios? La blasfemia. La blasfemia, la idolatría. En los dos casos se aplica la muerte por apedreamiento. ¿Sí? Todos los hombres de la comunidad lo matan a pedradas. ¿Estamos? Y el tabú, o sea, no cumplir con el mandato de Dios, con lo que Dios mandó. En el caso de los delitos contra la moral, yo el primer caso que les puse es la seducción de una virgen no desposada. Recuerdan que para realizar el matrimonio, la primera etapa era la promesa de matrimonio, en donde la mujer ya se la consideraba desposada, prometida a un hombre. En este caso no, esta es una mujer virgen que no fue desposada. Se asimilaría a una violación, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer el que cometió el acto es indemnizar al padre de la mujer y casarse con ella, ¿sí? Difiere, por supuesto, en los casos de la mujer virgen desposada en ciudad, que en este caso ya está prometida a un hombre y se lo asimila al adulterio. ¿Recuerdan que lo vimos? Se los mata a los dos. Sí. Y la seducción de una virgen también prometida a otro hombre en el campo. En este caso se iguala a violación,
Pero muere solamente el hombre. ¿Por qué? Porque a la mujer se la perdona por no haber podido defenderse. Es diferente a el caso de la ciudad. En la ciudad la mujer podía haber gritado y pedir ayuda. No gritó, no pidió ayuda, entonces se la asimila al adulterio. En el campo ella no tuvo posibilidades de gritar, defenderse, ¿sí? Y por lo tanto fue violada por este hombre. Y el otro caso sería la falta de castidad, o sea, la falta de virginidad en la mujer, que cuando se comprueba que no es virgen, también la sanción que se le aplica es la muerte por apedreamiento. Y la sodomía y la homosexualidad también eran castigadas y lo que se aplicaba era la muerte. Porque recuerden que nosotros generalmente lo ubicamos en matrimonio, porque la finalidad del matrimonio es la procreación. Los que practicaran la sodomía o la homosexualidad, por supuesto, no procreaban, entonces eran sancionados por la legislación. Y, bueno, los otros son casos contra la familia, que sería el adulterio, el incesto, que también se aplican la muerte. Fíjense que eso lo encuentran en Levítico 20. Hay una gama enorme de prohibiciones de que un hombre, un hebreo, pueda realizar, tener relaciones sexuales con mujeres de la familia. Recuerdan que uno de los primeros temas que hablamos en los orígenes de los niveles de integración era el tema de la exogamia. Esto lo que está imponiendo es que se busque pareja fuera del grupo, que no haya conflictos dentro de la familia, porque el mantener relaciones con su cuñada, por ejemplo, con la hermana de su esposa, puede llegar a tener conflictos dentro de la familia. Y a la vez, esta mujer, al pertenecer a la familia, puede llegar a tener un hijo que es del esposo de la hermana. O sea, a ver si entiende. Es mucho más amplio de lo que nosotros vimos en el Código Hammurabi, en la legislación hammurabiana. Ahí hay 4 casos, ¿sí? En la legislación hammurabiana. Acá tienen una riestra interminable que incluso continúa en el Talmud cuando se incorpora a la abuela dentro de las prohibiciones, ¿sí? No es de extrañar todo este tipo de prohibiciones. En una sociedad en que la religión, la moral, el derecho se basa fundamentalmente en la moral y en la religión, ¿sí? Bueno, y el otro caso es el hijo rebelde. Cuando lo leo, realmente se ríen porque la traducción que yo tengo dice que es un borracho que el hijo, ¿sí? Por lo tanto, el padre podía decidir matar a ese hijo. En un principio era sin consultar a nadie, ni a los jueces, ni a nadie. Con posterioridad, perdón. Después a la madre era a la mujer. Exactamente. Si se comprobaba, fíjense que el primer caso que yo les decía está en el Génesis. El segundo caso modifica esto de que el padre tenía la autoridad como para poder matar al hijo sin permiso de nadie. Aparece en el Deuteronomio, en el último libro de la Biblia, del Pentateuco, perdón. Si se comprueba en ese caso, tiene que consultar a la madre, al tribunal de los ancianos de la ciudad, que esa fue una de las formas de tribunal que tuvieron los hebreos. Yo quería hacer una consulta. Breves nociones de derecho hebreo lo tienen, pero no está ubicado históricamente, no está ubicado en tiempo, en qué momento en realidad funcionaron esos 3 tribunales.
El tribunal de los ancianos de la ciudad era el más común que tenían los hebreos en las ciudades donde habitaban, y en este caso del hijo rebelde, si se comprueba que fue desobediente, también los hombres de la comunidad lo mataban a pedradas, o sea, la muerte por apedreamiento. Ya dentro del Talmud, directamente esta posibilidad de que el padre pudiera decidir matar a un hijo rebelde, desaparece, ya no se encuentra regulado en el Talmud. Bien, no sé, vi varios chats. Sí. No. Sí, Patri. Recién algún chico, preguntó algo, tenía una consulta. No alcancé a ver quién era. Yo. Juan Pablo. Sí, Hola. quería Adelante, consultar. ¿no, Adri? Sí. Sí, Juan Pablo. Sí, en hebreo, sobre los procedimientos y administración de justicia, había esos 3 tribunales, los ordinarios, el pequeño consejo de la ciudad y el gran consejo de la nación. El gran Sanedrín. Sí, yo no me quería explayar en eso porque yo lo dejé de dar hace bastantes años, porque funcionaron en distintas épocas de la historia hebrea. Claro. ¿Sí? No funcionaron al unísono, digamos. El Gran Sanedrín funcionó casi hasta la invasión, la dominación romana dentro de Palestina. Los tribunales de los ancianos de la ciudad sí, eran propios de la administración de justicia hebrea. Pero el segundo era, no me acuerdo el nombre, vos lo dijiste, Juan Pablo. Lo tengo acá. El pequeño consejo de la ciudad. Sí, espérate, ahora que lo encuentro yo. Los tribunales ordinarios son los que funcionaban en las puertas de la ciudad, estaba integrado por 3 miembros y demás. El otro, el tribunal de segunda instancia o pequeño consejo de la ciudad, como ámbito de apelación, sí, el tribunal ordinario, lo que sucede es que ese tipo de tribunal desaparece cuando se produce la diáspora. Recuerdan que yo les decía que sobre todo los funcionarios o el grupo dirigente de los hebreos fueron llevados a Babilonia. Ahí se produce el cautiverio de Babilonia, o sea, lo que es la diáspora, ¿sí? Ese tribunal, el segundo, desaparece en ese periodo, cuando los dirigentes de la comunidad hebrea son trasladados a Babilonia. Y el Gran Sanedrín, o sea, el Gran Consejo de la Nación, este es el que sí, posteriormente, los vuelven a Canaán, ¿sí? Y funcionó hasta la dominación romana. Pero, por eso les digo, hay que ubicarlos en tiempo. Acá no están ubicados en tiempo. Lo explican, es una vieja ficha de cátedra, que lo explica como para que tengan idea cuáles eran los tribunales. ¿Sí? Okay. ¿Está bien, Juan Pablo? Sí, buenísimo. Tenía la consulta porque, bueno, aparecía en el programa. A vos no te lo preguntaron, ¿no? En un examen. No. Es la primera vez que curso la materia. Es la primera vez, sí. Después, si quieren, les subo una ficha. Yo hice una ficha hace mucho, que debo tener en la computadora de arriba, con respecto a los tribunales. Pero el más importante, diría yo, en cuanto al funcionamiento de la administración de justicia para los hebreos, en los casos particulares, digamos, diarios y demás, eran los tribunales de las puertas de la ciudad.
Los otros serían de apelación, pero para dilucidar determinados casos puntuales de pequeña cuantía o no sumamente graves, acudían a esos tribunales. ¿Alguien más hizo una pregunta y yo no la escuché? ¿No? No, profe. Bueno. Bianca, ¿o tosiste o ibas a preguntar? No, tosí, perdón. Estamos, ¿viste? Se corta todo. Bueno, estamos. Cualquier consulta que quieran hacer, ya saben, WhatsApp, Facebook, en la medida en que vayan armando la materia. Patri. ¿Y qué tal? Acá estamos. No, ya terminamos. Bueno, no hay dudas, no hay preguntitas. No, me dijeron que no. Bueno. Bueno, entonces, a ver, para la clase que viene, ya saben, van mirando el cronograma y todo eso, ¿no? Como para ubicarnos dónde está. O sea, que el próximo tema, a ver, sí, claro, es lo que hay que hacer. El próximo tema, ¿cuál sería nuestra próxima clase, que es el miércoles próximo? ¿Alguien sabe? La tan temida Grecia. Ya comienza la unidad 2. Eso. No, yo era para saber si estaban ubicados los alumnos, Adri. Y sí, bueno, ahí está. No, todos son temidos. Aprendí esa luz. No, pero a Grecia no sé por qué razón le tienen... No les gusta. Directamente. Bueno, la bibliografía la tienen, nosotros, como siempre, le vamos a pasar, le vamos a subir los esquemas de las clases para hacer la lectura dirigida, el material lo tienen, fundamentalmente, bueno, en el tomo 2 y en el anexo también, para más adelante, para el periodo clásico sobre todo, y bueno, y le subiremos el formulario para que lo hagan. Sí, entonces, para ordenar, recuerden todos, a ver, que el fin de semana les estamos subiendo temas de la clase, abajo bibliografía, dónde encuentran esa bibliografía, si es en el anexo, que ya algunas cosas van a tener anexo, pero como ya empezamos con Grecia, va a estar la mayor parte en el tomo 2, ¿sí? Que lo tienen tanto en archivos en el Facebook, como en la parte de bibliografía del campus, ¿sí? Todo el mundo sabe, para entrar al campus, aula, se vinculan, aula, para el aula 10, en contenidos, está bibliografía, y en lecturas van a tener la clase. Un día antes, como siempre, va el trabajo práctico, que en este caso va a ser 1, ¿verdad, Adri? Trabajo práctico número 10, si yo no me equivoco. 10, sí. El 10, el primero de Grecia, ¿verdad? Sí, Bueno, ¿estamos todos con eso? Sí, Ley, ¿querés decir algo? No, que te iba a hacer acordar lo de los tomos que hablamos el otro día, las versiones. Sí. A ver, gente. Lo de los tomos, yo creo que lo dijimos el primer día de clases. Están circulando un montón de material. Es apócrifo, es decir, no autorizado por los docentes, es más corto, los alumnos, bueno, lo compran, como a lo mejor dicen, es una fórmula mágica, alguien aprobó con esto, bueno, no sé. Lo único que nosotros le podemos decir, el material oficial son 3 tomos, ¿sí? Si uno va a la fotocopiadora, porque a lo mejor lo que quiere es copiar papel, le dan a lo mejor otras versiones. Para ustedes que son regulares, vinculados o no vinculados al campus, el material oficial lo tienen publicado en bibliografía, ¿sí? Tienen el anexo, que comprende temas de tomo 1, tienen todo el tomo 2 en un PDF y todo el tomo 3 en un PDF. Quiero decir con esto que si lo quieren imprimir, lleven a imprimir esos PDFs que están completos. ¿Se entiende, gente? Porque en base a eso
damos la clase porque es la información oficial. ¿Se entendió? ¿Sí? Claro. Bueno, otra cosita, y ya para despedirnos, porque estamos en hora, no sé si alguien más tiene alguna duda. Recuerden, en la medida de lo que puedan, por supuesto, si es que no están trabajando y no se les hace muy incómodo, todos y todas, tener la cámara encendida. ¿Para qué? Para que esto, que a todos nos cuesta un poquito lo de la virtualidad, sea, ya de por sí es bastante despersonalizado, sea un poquito más cercano y lo más parecido a una clase presencial. ¿Se entiende lo que queremos decir? Porque es importante verlos, verlas, las caritas, los ojos, a ver si están en tema, si van entendiendo o si no. Así que eso, por supuesto, el que está impedido, bueno, pero en la medida de lo que puedan, todos y todas conectamos cámaras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿O hay problema? ¿Hay problema con eso? A veces... Recién una chica decía que si prendía la cámara, no, le tapaba el micrófono o algo así. Por ahí, bueno, son problemas propios de la tecnología. Claro, pero siempre recuerden que uno puede, por ejemplo, si tiene problemas desde la compu, o no está en una compu, porque está en el trabajo, está en otro lugar, puede hacerlo desde el celular. Así que, bueno, en la medida de lo posible. Desde el celular. Yo, profe, era. ¿Quién Estoy era? en el celu y cuando ponele, si yo lo quiero dejar quieto en algún lugar, uno que no veo porque tengo que usar lentes y no alcanzo a ver bien la pantalla si no me lo pongo cerca. Y dos, que se me tapa el sonido de abajo, el parlante sería. Bueno, en la medida de lo que puedan, lo digo para esta materia y para todas las otras que estén cursando. ¿Está? Porque así nos vemos, esa es la idea. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Sí. Listo, Bueno, dejamos por acá hoy. Nos vemos el miércoles. ¿sí? Bueno, gracias. Bueno,